318 días. Esa es la cantidad de tiempo que una perra de 90 kilos esperó en un refugio, mientras 44 familias pasaban de largo. 44 veces su corazón debió romperse un poquito más, esperando una mirada que nunca llegaba. ¿Te imaginas esa soledad? Y entonces, una enfermera, una mujer que dedicaba sus noches a salvar las vidas más frágiles, firmó un papel. Ella no sabía que estaba a punto de ser salvada también. La gente pasaba por el refugio Fairhaven, en Newton, Massachusetts. Vidas enteras a veces pasan, ¿verdad? Tú pasas, yo paso, todos pasamos. Pero algunos dejamos una huella, y otros, bueno, otros esperan a que alguien se detenga. Esta perra, una cané corso llamada Juno, había pasado más tiempo esperando que la mayoría de los perros en ese refugio. 318 días. Piensa en eso. Casi un año entero. Días grises, llenos de ladridos ajenos, de esperanzas rotas, de olores que olían a abandono. Imagina su mirada. No la mirada que pide, la mirada que pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué no yo? Estaba en el fondo de su jaula, con su barbilla apoyada en sus patas delanteras, como un monumento a la paciencia. No se movía cuando la gente pasaba. No ladraba, no saltaba, no suplicaba. Solo observaba. Observaba con esos ojos oscuros y profundos que parecían haberlo visto todo y no esperar nada. Era como si hubiera aprendido que la energía gastada en llamar la atención era energía perdida. Los voluntarios, al principio, le escribían el nombre en la pizarra de perros disponibles. Luego, dejaron de hacerlo. Era más fácil olvidar a la que no se quejaba, a la que no molestaba. Era más fácil, para ellos, y mucho más doloroso, para ella. 44 familias. Imagina la cantidad de ilusiones rotas en esa jaula. Cada vez que una puerta se cerraba sin que la suya se abriera, un pedacito de ella se quedaba ahí, pegado a los barrotes. Y entonces, apareció Priya. Priya Nayar. 31 años. Trabajaba de noche en la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital de Boston. Horas y horas con luces blancas, vigilando monitores que contaban cada respiro de bebés que pesaban menos de 1 kilo. Ella era buena en eso. Era de esas personas que tienen un sexto sentido para la vida, o para cuando está a punto de escaparse. Sabía reconocer el silencio antes de que llegara, la quietud que precede el peligro. Había aprendido que los bebés que más la asustaban no eran los que lloraban. Eran los que se callaban. Estaba embarazada de 5 meses. Se había casado hacía poco. Vivía en la mitad de una casa alquilada, en una calle tranquila. Su marido, Deb, viajaba mucho. 3 de cada 4 semanas, la casa estaba vacía. Ella se decía que no le importaba. Estaba acostumbrada a la soledad de las noches en vela, rodeada de pequeños milagros que dormían. No buscaba un perro. De verdad que no. Pero un domingo de marzo, pasó por el refugio Fairhaven. Solo iba a dejar una caja de pañales que ya no necesitaba. Y al irse, vio la última jaula de la fila. Ahí estaba Juno. Una cané corso, grande, pesada, con un pelaje que recordaba el color de la tierra mojada. Sentada en el rincón más alejado. Con la cabeza apoyada en sus patas. No se levantó. No ladró. Solo levantó los ojos y los volvió a bajar, como quien deja de esperar a alguien que ya no llegará. Como se deja de mirar una puerta que se sabe que no se abrirá. ¿Ves esto? Aún no te has suscrito. Esta perra esperó 318 días. Y en unos minutos, vas a ver cómo ese tiempo le fue devuelto, con creces. Haz clic en suscribirse ahora mismo. El director del refugio, un hombre tranquilo llamado Warren, se acercó. Le contó a Priya algo que no estaba en la ficha de Juno. La perra tenía 4 años. La habían encontrado atada a una valla, cerca de un taller mecánico cerrado en Brockton. Con una nota que decía solo, es demasiado grande. Ni nombre, ni detalles, nada. Los empleados la llamaban Juno, porque no había otra cosa.
Llevaba 318 días en Fairhaven. Más que ningún otro perro. No era agresiva. Nunca gruñó. Simplemente se sentaba ahí, en el fondo de su jaula, esperando. Y después de 44 familias que la rechazaron, los voluntarios habían dejado de llevarla a la salida. Prilla se sentó junto a la valla. No extendió la mano. Solo se puso en cuclillas, con su ropa de trabajo, y esperó. Tardó 6 minutos. Entonces, Juno se levantó. Se acercó a la jaula. Apoyó la parte plana de su enorme cabeza contra los barrotes, a la altura de la mano de Prilla. Y soltó un suspiro, empañando el metal frío. Prilla no se levantó. Me la llevo, dijo. Imagínate la escena. Una mujer de 5 meses de embarazo, adoptando un perro de 90 kilos. La mayoría de la gente no lo entendería. Y casi nadie en la vida de Prilla lo aprobó. Su madre dijo que era una imprudencia. Su hermana, gritando por teléfono, le preguntó si se había vuelto loca, justo cuando iba a tener un bebé. Deb, su marido, la miró fijamente durante un largo rato. Luego, simplemente dijo, está bien. Juno se movía por la casa pequeña como si tuviera miedo de ocupar espacio. Se sobresaltaba si Prilla se acercaba demasiado rápido, pero luego se apoyaba en su mano, como si decidiera confiar en ella antes de estar segura. Esperaba a que le dijeran dónde dormir. Comía despacio, observando a Prilla todo el tiempo, como si la comida pudiera ser un error que alguien iba a corregir. Y cada noche que Deb no estaba, Juno hacía su ronda. Daba la vuelta a la casa, revisaba cada habitación. Y luego, se acostaba a lo largo de la puerta de la habitación donde estuviera Prilla. Su espalda apoyada contra el marco. Y se quedaba allí hasta la mañana. El embarazo se complicó en el tercer trimestre. La presión arterial de Prilla subió. A las 34 semanas, le ordenaron reposo parcial. Era una mujer que había pasado toda su vida adulta de pie, cuidando de otros. Y ahora, tenía que quedarse quieta. Sin Juno, esas semanas habrían sido insoportables. La perra pareció tomarse el reposo como un trabajo. Le traía cosas sin que se lo hubieran enseñado. Una a una, las dejaba con cuidado al borde del sofá, una zapatilla, el mando a distancia, el cargador del teléfono arrastrado por el suelo. Un día, sin explicación, un agarrador de horno. No mordía nada. Solo se aseguraba de que la persona que no podía levantarse, no tuviera que hacerlo. La pequeña Anna nació en junio. Pesó 2,9 kilos. Sana, llorando, perfecta. Prilla había ayudado a salvar a 1000 recién nacidos, y nunca había sido madre en esa habitación. Lloró cuando Anna se posó en su pecho. Y cuando, 3 días después, trajeron a la bebé a casa, Juno estaba esperando en la puerta. No saltó. No empujó. Bajó su enorme cabeza hasta la altura del asiento del coche, olfateó lentamente el pequeño bulto envuelto dentro, y luego se sentó. Desde esa hora, Juno tuvo un solo trabajo. Y ese trabajo era Anna. Todos los que entraban en la casa recibían el mismo trato. Juno se interponía entre el visitante y la bebé. Sin gruñir, sin enseñar los dientes. Simplemente, ahí, 90 kilos de músculo gris, bloqueando el paso en silencio. La madre de Prilla, con su única nieta en brazos, dijo que la perra la miraba todo el tiempo, como un socorrista observa a un nadador fuerte. Como si estuviera de guardia, dijo. Prilla se rió y se llevó a Juno a otra habitación. Juno fue, pero se sentó en el marco de la puerta y no apartó la vista de la cuna. Cada noche, cuando Prilla acostaba a Anna, Juno ocupaba su lugar en el suelo, junto a la cuna. Juno no dormía. O mejor dicho, no dejaba de vigilar. Prilla, por costumbre de enfermera, colgó una cámara de $50 en una estantería sobre la cuna. De esas que transmiten la imagen a un teléfono, para poder ver al bebé desde la cocina. Ella pensó que estaba vigilando al bebé. Todavía no entendía que lo más importante en esa imagen no era el bebé. Era la perra.
Si alguna vez has confiado en un instinto que no podías explicar, ya sabes a dónde lleva esto. Anna tenía 11 semanas la noche en que todo empezó. Prilla doblaba la ropa en la habitación de al lado, con la aplicación de la cámara abierta en la encimera. A medias, veía la ropa. A medias, veía los cientos de monitores. En la pantalla, Juno se levantó de su sitio junto a la cuna. Puso sus patas delanteras en el borde de la cama, bajó la nariz hacia la bebé dormida y se quedó ahí. Luego, hizo algo que nunca antes había hecho. Se giró hacia el marco de la puerta y soltó un único y grave ladrido. Prilla entró y revisó. Anna dormía, respiraba, estaba caliente. Eran las 2 de la madrugada. Calmó a Juno, le dijo que era una buena chica, la devolvió al suelo, y volvió a su colada. 20 minutos después, Juno lo hizo de nuevo. Patas en el borde, nariz hacia la bebé, un ladrido grave en la puerta. Prilla volvió a revisar. Nada. Se dijo que la perra se estaba adaptando, que estaba nerviosa, que estaba experimentando 90 kilos de nuevas sensaciones de bebé. Pero ella era enfermera de neonatos. Y en algún lugar, debajo del cansancio, una pequeña voz entrenada le dijo: Juno te está diciendo algo, y tú no estás escuchando. Cuando Juno ladró por tercera vez, Prilla no solo miró a la bebé. La cogió en brazos. Y en sus brazos, a la luz del pasillo, sintió algo. Algo que ninguna cámara, ninguna mirada, podía captar. Anna estaba caliente. Demasiado caliente. Sin llorar, sin ponerse roja, solo silenciosamente, mal calentita. Con una quietud que una madre podría llamar paz. Y la enfermera de neonatos sabía que esto era diferente. Midió la temperatura de la bebé. 38,3 grados. En un bebé de 11 semanas, esa temperatura es una emergencia que no se puede vigilar en casa. Es una emergencia. Estaban en el hospital infantil de Boston a los 40 minutos. Para cuando llegaron, Anna había pasado de demasiado caliente a demasiado silenciosa. Y el equipo actuó rápido. Punción lumbar, hemocultivo. Palabras que Prilla, sabiendo exactamente lo que significaban, apenas podía soportar cuando se aplicaban a su propia hija. Meningitis bacteriana precoz. En un bebé tan pequeño, cada hora cuenta. Y el desenlace depende de lo pronto que se detecte. Lo detectaron pronto. No gracias al monitor, no gracias a la mirada de la enfermera o a la preocupación de la madre. Sino porque una cané corso de 90 kilos puso sus patas en el borde de la cuna y se negó a ser ignorada 3 veces seguidas, antes de que el ser humano mostrara los primeros síntomas visibles. Los médicos le dijeron a Prilla, sin rodeos, que si Anna hubiera seguido durmiendo hasta la mañana, la conversación habría sido muy diferente. La misma cané corso de 90 kilos. La misma que 44 familias ignoraron. La misma perra atada a una valla con una nota que decía que era demasiado grande. La misma perra que pasó 318 días en el rincón de una jaula, mientras la gente elegía animales más pequeños, más dóciles, más seguros. Ella no era demasiado grande. Todo ese tiempo, estuvo protegiendo a un bebé. Observando la vida con la misma atención que Prilla dedicaba a los pacientes más pequeños de su unidad. Y notó algo que la madre, mirando monitores, no había visto. Anna pasó 9 días en el hospital y volvió a casa en septiembre, con 13 semanas, recuperándose del tratamiento. Warren, del refugio, escuchó la historia y la publicó en la página de Fairhaven. Y en 2 semanas, el refugio recibió 51 solicitudes. Y 4 perros que llevaban mucho tiempo allí, encontraron hogar ese mes. Hoy, Anna tiene 2 años. Es ruidosa y sana. Y en toda su vida, nunca ha pasado una noche a más de unos pocos metros de Juno. Juno tiene ahora 6 años. Todavía da la vuelta a la casa antes de acostarse. Todavía se tumba junto a la cama, con la espalda apoyada en el cabecero. Y todavía revisa la cuna, ahora una cama infantil, cada noche. Se inclina hacia la cara de la niña dormida, respira hondo, y solo entonces se acuesta a dormir.
Decidimos cuánto vale un animal por su aspecto, por su tamaño, por cuánto tiempo lleva en un refugio. Lo llamamos demasiado y pasamos de largo. Y nunca nos preguntamos qué es lo que ella podría estar observando, que nosotros no podemos. A veces, la perra que nadie quería, es la que vigila lo que tú te perderías. Así que dime tú, ¿salvó Priya a Juno, o Juno pasó 318 días esperando para salvar a alguien que aún no había nacido? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta. Nos ayuda a seguir contando historias como esta. Y si quieres ser el primero en ver el próximo relato, haz clic en la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Me despido de vosotros con estas preguntas que nos dejan pensando, con esa imagen de Juno en la cabeza, tumbada al pie de la cama de Anna, velando su sueño. Pensando en todas esas miradas que se cruzan en los refugios, en esas conexiones que nacen en silencio, en esa lealtad que a veces no vemos, o no queremos ver, porque está detrás de unos ojos que no nos parecen lo suficientemente bonitos, o de un pelaje que no está de moda. Pero ahí está, esperando. Esperando a ese momento, a esa persona, a esa vida que va a cambiar para siempre. Porque al final, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién merece una segunda oportunidad? ¿Quiénes somos para juzgar el valor de un alma por su aspecto? Es fácil quedarse con lo superficial, ¿verdad? Ver al perro que ladra demasiado, al gato que se esconde en la esquina, al que tiene una oreja caída o una cicatriz en el hocico. Y sin darnos cuenta, estamos dejando pasar a los héroes, a los protectores, a los que están destinados a hacer la luz en la oscuridad de alguien. Imaginaos por un momento la vida en un refugio. No es un hotel de 5 estrellas, eso está claro. Son jaulas, sí, pero también son lugares de esperanza. Son las manos que dan de comer, que limpian, que acarician. Son los voluntarios que dedican su tiempo, su energía, su cariño a seres que, para muchos, son invisibles. Y en medio de todo ese ir y venir, de esos ladridos de expectación y de esos maullidos de soledad, hay almas que brillan con una luz especial. Almas como la de Juno. Cuando Priya llegó al refugio, quizás no pensó en nada más que en darle una familia a un animal que la necesitaba. No tenía ni idea de que esa decisión, ese acto de bondad, tendría unas ramificaciones tan profundas, tan inesperadas. A veces, la vida nos pone en el camino a personas que no sabemos que vamos a necesitar. Y a veces, son los animales los que nos enseñan las lecciones más importantes. El amor incondicional, la paciencia infinita, la capacidad de perdonar y de volver a confiar, a pesar de todo. Pensad en esos primeros días de Anna en casa. Un bebé frágil, vulnerable. Y ahí estaba Juno, como una sombra protectora, una presencia constante que calmaba cualquier posible temor. No solo era un animal en casa, era un miembro más de la familia, un guardián silencioso, un confidente peludo. Y no solo eso, era la que percibía las cosas que a nosotros se nos escapaban. Esa agudeza sensorial que tienen los animales, esa conexión con el entorno que a menudo nosotros hemos perdido en nuestro mundo ruidoso y acelerado. Juno sentía el malestar de Anna antes que los padres, percibía la necesidad de estar cerca, de ofrecer consuelo. La vemos ahora, en la rutina, en esos gestos que se repiten día tras día. El paseo por la casa antes de acostarse, como un ritual antiguo. La posición junto a la cama, sintiendo la presencia de su pequeña humana. Y esa comprobación nocturna, esa mirada atenta a la cuna convertida en cama. Es más que una costumbre, es un acto de amor profundo, de responsabilidad sentida. Es esa respiración que se detiene para escuchar el aliento suave de Anna, para asegurarse de que todo está bien. Y solo entonces, cuando su corazón se tranquiliza, se permite descansar. Es fácil, ¿verdad?, juzgar un libro por su portada. Ver a Juno, quizás un poco mayor, con su pelo que ya no es tan brillante como el de un cachorro, y pensar que ya ha pasado su momento. Que hay perros más jóvenes, más juguetones, más adecuados para una familia con un bebé. Pero ahí está la trampa, la gran mentira que nos contamos a nosotros mismos. Nos centramos en la superficie, en lo que vemos a simple vista,
y nos perdemos la profundidad, la historia, la inmensa capacidad de amar que se esconde detrás de esos ojos. Y son precisamente esos animales, los que llevan más tiempo esperando, los que han visto pasar a muchos otros partir hacia un hogar, los que a menudo tienen un tesoro guardado en su interior. Un tesoro de paciencia, de resiliencia, de un deseo tan grande de ser amados que se convierte en una fuerza imparable. Es como si hubieran estado preparándose, esperando el momento perfecto, la persona indicada, para desatar todo ese amor contenido. Quizás para Juno, esos 318 días en el refugio no fueron solo un tiempo de espera, sino un tiempo de preparación. Un tiempo para afinar sus sentidos, para fortalecer su instinto protector, para canalizar toda esa energía acumulada hacia un único propósito, ser el pilar, el ángel guardián de ese ser tan pequeño que estaba por llegar. Y cuando Anna finalmente llegó a su vida, Juno supo que su espera había terminado. Que su propósito se había cumplido. Y ahí es donde entra la magia de estas historias, ¿no creéis? En esa interconexión invisible que une a seres de especies diferentes, en esa capacidad de los animales de ser catalizadores de nuestras propias emociones, de despertarnos a la parte más vulnerable y tierna de nosotros mismos. Anna, con su fragilidad, necesitó a Juno. Y Juno, con su instinto protector, encontró en Anna la razón de ser que tanto había esperado. Cuando hablamos de adopción, a menudo pensamos en lo que nosotros damos. Damos un hogar, comida, cuidados. Y sí, eso es fundamental. Pero a veces, olvidamos lo mucho que recibimos a cambio. Recibimos lealtad inquebrantable, amor sin condiciones, una alegría contagiosa que ilumina hasta los días más grises. Y en el caso de Anna y Juno, recibimos algo mucho más profundo, recibimos la confirmación de que el amor verdadero no entiende de razas, de edades, ni de circunstancias. Solo entiende de conexión. Y es por eso que es tan importante mirar más allá. Mirar esos ojos que nos miran desde el otro lado de la reja, y preguntarnos qué historia esconden. Qué experiencias han vivido, qué miedos han superado, qué anhelos guardan en su corazón. Porque detrás de cada animal en un refugio, hay una historia esperando ser contada, una vida esperando ser vivida plenamente. Y nosotros tenemos el poder de ser los protagonistas de esa nueva historia. Pensad en la gratitud que se puede sentir. La gratitud de un animal que encuentra su lugar en el mundo, y la gratitud nuestra, de haber sido elegidos, de haber sido el faro en la tormenta para ese ser que nos devuelve con creces todo el amor que le damos. Es un intercambio, un pacto silencioso, que enriquece nuestras vidas de maneras que a menudo ni siquiera podemos imaginar. La historia de Anna y Juno es un recordatorio poderoso. Un recordatorio de que no debemos subestimar el poder de la compasión. De que un pequeño acto de bondad puede tener un efecto dominó, creando ondas de felicidad y transformación. Warren, al compartir la historia de Anna y Juno, no solo dio visibilidad a un refugio, sino que abrió la puerta a que otras historias similares pudieran florecer. Esa publicación en la página de Fairhaven no fue solo un anuncio, fue una invitación a creer, a abrir el corazón, a dar una oportunidad. Y funcionó. Y vaya si funcionó. 51 solicitudes. Y 4 perros que llevaban tiempo esperando, finalmente encontraron su lugar. Eso es lo que sucede cuando la gente se conecta con una historia real, con una emoción genuina. Cuando ven el impacto que pueden tener sus acciones. Así que, la próxima vez que veas un animal en un refugio, tómate un momento. Acércate. Míralo a los ojos. Escucha su lenguaje corporal. Intenta percibir esa energía que irradia. Quizás no sea el perro más joven, ni el más bonito según los estándares convencionales. Quizás sea el que se sienta en un rincón, observando todo con una calma inusual. Ese podría ser tu Juno. Ese podría ser el que te está esperando a ti, para cambiar tu vida y que tú cambies la suya. Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez esa soledad, esa sensación de no encajar del todo, de esperar algo que parece que nunca llega? Los animales en los refugios viven eso a diario. Pero su esperanza, su capacidad de amar, nunca flaquea. Y eso es algo que deberíamos aprender de ellos. La vida de Anna es ahora ruidosa y sana, llena de risas y de juegos.
Y la presencia constante de Juno es una parte esencial de esa felicidad. No es solo una mascota, es una compañera de vida, una sombra fiel, una protectora incansable. Y Juno, a sus 6 años, sigue cumpliendo su rol con la misma dedicación que el primer día. Esos pequeños rituales, esas comprobaciones nocturnas, son el testimonio de un vínculo indestructible. Así que sí, la pregunta que nos deja este vídeo es profunda. ¿Salvó Priya a Juno, o Juno pasó 318 días esperando para salvar a alguien que aún no había nacido? La respuesta, creo, está en la propia conexión. En ese momento en que los destinos se cruzan y se entrelazan de forma inseparable. Anna necesitaba a Juno, y Juno necesitaba a Anna. Y el refugio, y la acción de Priya y Warren, fueron el puente que unió esos dos mundos. Cada uno de esos perros que encontró hogar ese mes, cada una de esas 51 solicitudes, son pequeñas victorias. Son pruebas de que la empatía, la compasión y la acción pueden transformar vidas. No solo las vidas de los animales, sino también las nuestras. Porque al dar amor, recibimos amor multiplicado. Al ofrecer una segunda oportunidad, nos damos a nosotros mismos la oportunidad de ser mejores personas. Y no olvidéis, si esta historia os ha movido, si os ha hecho sentir algo, dejad vuestro me gusta. Es una forma sencilla de decir gracias, de reconocer la importancia de estas historias que nos recuerdan lo bueno que hay en el mundo. Y si queréis seguir descubriendo más relatos que nos abran los ojos y el corazón, haced clic en esa campana. Os esperan muchas más aventuras, muchas más conexiones inesperadas, muchas más pruebas de que el amor, en su forma más pura, puede venir en cualquier envase, con cualquier color de pelo, y con una historia que a menudo es más profunda de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más historias que nos harán reflexionar y sentir. Hasta entonces, mirad a vuestro alrededor, buscad esas miradas que esperan, y recordad que la verdadera belleza, a menudo, está en el interior.